¿Quién quiere hacer una pregunta? Tenía una pregunta para ti, para Ángel. ¿Hasta qué punto estas decoraciones pintadas que son permanentes no podían en realidad estar respondiendo a esa función también meditativa o digamos, en el sentido de un lugar preparado para tomar decisiones, ¿no? Prepara a la persona que está dentro para tomar decisiones, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la sala capitular y la antesala capitular de Toledo, que creo que debemos de interpretarla como la entrada a un espacio que es distinto del espacio de la realidad del resto de la catedral y de la ciudad para poder, digamos, luego dentro tomar decisiones, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto pueden conjugarse esas dos funciones como si fuese una sacristía, ¿no? Que te está preparando para oficiar la misa, ¿no? Y la decoración, digamos, que te puede ayudar a prepararte para eso. Totalmente, totalmente. No son excluyentes, de hecho son complementarias. La retórica de esas imágenes, desde luego nos habla de una retórica del poder. También de cómo se tiene que preparar uno para el poder. Es cierto que las catedrales y los monasterios también tienen un decoro, unos códigos diferentes, porque claro, un obispo realmente puede hacer muchas cosas que no se permiten a priori dentro de un monasterio, porque su nivel de intercesión al fin y al cabo es diferente. Pero totalmente, claro, sí. De hecho, al final lo que yo propongo es que lo que acaban recogiendo estas salas capitulares de los monasterios pintadas es, o al menos estas específicamente, es toda esta tradición de la retórica del poder, tanto a la hora de representar el poder secular que también tenían, como, ¿por qué no?, de cómo se tenía que ejercer el poder y la reflexión en torno a cómo se daba. Muchas gracias. Yo creo que también tienen, sobre todo, una función decorativa y una función para proteger el zócalo. Siempre se ha buscado la protección del zócalo, primero con telas pintadas, que es el sistema más caro, después con pintura y finalmente con azulejos, que es la forma más económica. Entonces hay una constante en palacios, en casas nobles, en casas principales de comerciantes, y tiene también una funcionalidad práctica, o sea, no solo todo es ideológico. Por supuesto, claro, el revestimiento de las paredes desde inmemorialmente, desde Mesopotamia, tiene una función protectora, pero no nos puede hacer pensar que sea meramente decorativa, simplemente. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que estas imágenes no están puestas simplemente para decorar. Yo creo que tenemos que entenderlas desde... Sí, totalmente de acuerdo en que, claro, hay una función primaria que además es fantástica, porque entra en contradicción con lo que nos encontramos muchas veces, que son salas desprovistas de sus paramentos como si fueran mesones rústicos. Y eso jamás en la Edad Media los materiales, no voy a decir pobres, pero materiales con una cierta imperfección nunca se dejaban a la vista. O sea, ahí hay una función claramente pero no puedo entender estas decoraciones sin al menos estas decoraciones tan connotadas, sin un simbolismo. No sé qué opina, sí. No sé qué opina Olga. No. Ya. No, también. No, estoy totalmente de acuerdo. Es que el tema práctico, porque es que lo ves hasta en una casa que no es noble. En una casa, totalmente en Al-Ándalus se encuentran casas normales. Sí, totalmente de acuerdo. Corriente. Sí, yo, creo que el elemento no solo los usos múltiples es necesario entenderlo así, es decir, la practicidad no está exenta con el ornato, y en ese ornato, como además antes apuntaba, en ocasiones la funcionalidad es múltiple, o sea, que tenga una funcionalidad cívica no está exento del carácter religioso, y precisamente es que eso es uno de los elementos, esas membranas tan difusas, esas fronteras tan difusas, es un elemento absolutamente nodular de toda la realidad material, de toda la realidad medieval. Y efectivamente, practicidad sí, porque eso es un elemento ancestral, pero también, desde luego, una razón de ser, porque cuando esto se repite con una particularidad y con una temática, eso, la constancia también o la reiteración es elemento de un elemento persuasivo, ¿no? De un elemento de querer incidir.
en ese elemento. Entonces, pero bueno, o sea, eso es un elemento fundamental, ¿no? Por mi parte era un apunte para el público que no es especialista, claro. Entonces, un pequeño apunte es que tanto el clero secular como el clero regular, en sus territorios propios o en sus términos señoriales, eran señores, y señores feudales. Total. Y especialmente en el caso centroeuropeo, no en vano a los obispos se les llama príncipes de la Iglesia todavía, y es porque eran auténticos señores. Entonces, esa es una cuestión importante, que el señor necesita un aula. Claro, sí, el problema, yo lo que venía a proponer es una nueva lectura sobre estas cámaras que no se había tenido en cuenta y es darle precisamente el carácter de este aula que por el decoro de un monasterio, en teoría dentro de un monasterio, no debería haber. Pero sí las hay en la práctica, o las hubo al menos durante un tiempo. Bueno, felicidades por las dos presentaciones. Unas observaciones, una curiosidad que tengo respecto a la disección que nos ha hecho Olga, ¿no?, sobre el banquete medieval. En las fuentes que has utilizado se encuentra la diferenciación entre tinel, bueno, expositor o aparador, y la mesa horizontal con toda la exposición de la vajilla que normalmente hemos visto en todas las miniaturas al lado de la mesa de los comensales. Normalmente aparece aparador, ¿de acuerdo? Ese es el concepto, o sea, lo cual es verdad, y lo que se alude es a estantes. Es decir, la diferencia sobre todo aparece en cuanto a los estantes, indicando que también el tamaño en sentido de escala y en sentido de magnificencia, un poco lo que he intentado exteriorizar. Si te refieres a que a veces se puede denominar a aparador a sencillamente un único estante, por lo cual podría tener ese concepto de mesa que aparece en algunas imágenes medievales, es posible, no lo descarto, no descarto ese sentido, porque es verdad que el imaginario visual sí que en ocasiones ese aparador es una mesa con distintos objetos, pero el concepto sería el concepto expositivo. Bien, pero en las miniaturas aparecen los dos. Por eso decir, te decía. Los dos, y yo creo que nosotros sí que tenemos la distinción nominal, porque se habla de tinell para lo que sería el armario vertical, no con estantes, y en cambio se habla de un dresador, que no sé cómo traducir. Claro, en las fuentes castellanas. Que se sobreentiende que sería esta mesa. Y me pregunto si esto pues implica, digamos, no solo la exposición en el caso del tinell y en el otro caso pues objetos que se utilizarían puntualmente en la mesa, mientras aquellos serían puramente de aparatos, dispositivos, de decoración. Y esta es la pregunta que me ha no he encontrado respuesta. Sí que tenemos las dos palabras que aluden a dos realidades, a dos muebles distintos, pero no, digamos, no sé, la función, es decir, si hay alguna especificidad, y las miniaturas pues claro nos dan la imagen fija, ¿no? Que he encontrado en el ámbito castellano no me permite marcar esa diferencia, pero de momento, es decir, no significa que una lectura, porque también es un poco lo que significaba. Primero, que vosotros tenéis más fuentes documentales, que efectivamente hay unas fuentes que están transcritas, que estamos viendo que tenemos que revisar muchas de esas fuentes porque están incompletas y no están todas transcritas. Es verdad que a veces que también tenemos más de lo que a priori teníamos. Entonces, con lo cual tenemos que hacer una lectura como todavía más integral. Y en el caso más regio, pero todavía es menor la información que hasta el momento se ha barajado, sobre todo de linajes nobiliarios. Luego, por lo tanto, a lo mejor eso nos permitirá matizar, ¿no? Hacer matizaciones. De momento, que yo sepa, no podemos. Vale, muchas gracias. Bueno, porque gracias a los dos, en primer lugar. Yo tenía una pregunta para Ángel y un comentario para Olga. Ángel, has comentado cómo esos espacios piensas que no tenían que haber existido, que existieron un tiempo, y luego como que esa memoria has visto con certeza, ¿no? Intentos como de esa memoria, de ese uso del espacio que desaparezca. O sea, ¿tienes eso más o menos confirmado? Sí, bueno, estos espacios aparecen, digamos, en prioratos de canónigos regulares,
que en teoría deberían mantener una austeridad y un decoro incluso mayor que monasterios como los de la orden benedictina, pero sabemos que en el siglo XIV se produce un fenómeno de relajación que han relacionado con muchísimas cosas, con la peste negra, no voy a entrar en eso, pero lo cierto es que se acaban produciendo. Y luego lo interesante es que en los casos en los que yo he podido localizar estos palacios pintados, ha sucedido que en el caso de estos canónigos regulares acaban siendo absorbidos por jerónimos, curiosamente en los dos casos, y en los dos casos estos palacios pintados desaparecen. En algunos casos lo que se hace es destruirlos, y en otros pues como reformarlos de alguna manera y llamarlos, como decía José de Sigüenza, tugurios pobres. ¿No? Yo creo que una cosa pintada con reyes ves y un oro, proceso intencional, ¿no? Claro, hay dentro de la orden jerónima un palacio pintado del prior no podía tener cabida. ¿Qué pasa? Perdón. No podía tener cabida. No sé si te... Sí, me respondes. O sea, hay una especie de damnatio, por una parte, simbólica, a través de los textos y de la memoria, y otra física, porque se acaban sustituyendo. Bueno, es muy interesante, no lo he dicho, pero esta sala capitular, que se construye en el siglo XV y que es el gran espacio de representación del poder secular del monasterio, se construye puerta con puerta con la cámara del prior. O sea, realmente al final acaba siendo lo mismo, solo que se acaba especializando, y una parte es la que el prior utilizará para yo que sé qué tipo de recepciones o lo que sea, y otro está el lugar de representación del poder secular, que antes en las cámaras de Arlanza y de Sahagún estaba todo junto. Gracias. Y Olga, sobre lo que has comentado al principio, de que no estabas muy satisfecha con esa oposición entre tesoro y colección, ¿no? Marcando sobre todo una diferencia cronológica entre la media y la moderna, ¿no? Que es ese esquema clásico de... Y vamos, lo que quería decir es que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Porque yo efectivamente creo que tiene más que ver que con la cronología, con los usos y la narrativa sobre los objetos, ¿no? Y que la clave está en lo que tú has señalado de esa exposición temporal, ¿no? Entonces, ese uso de exhibición temporal está marcando un uso distinto sobre la naturaleza del momento de producción del objeto, o el volcado de una narrativa que igual puede ser heráldica o no, y ahí es donde tenemos que verlo. Y eso sucede igual en el siglo XV que en el siglo XVI, o sea, XVII. O sea, que no es un problema cronológico, que eso responde más a las casillas de la historiografía, es más bien un problema de cambios de uso de narrativa. Era mucho tu comentario. Yo desde el 16 al 17. Porque realmente es algo a lo que le doy vueltas, porque me interesan mucho los modos expositivos, que me parece que es un elemento nodular para entender las colecciones, y cuanto más me acerco a los tesoros, entre comillas, medievales, más veo, no veía las diferencias con las colecciones, y siempre incidiendo en esa diferencia entre tesoro y colección, y el elemento nodular me parece que son los modos expositivos y perceptivos, pero sobre los que también tenemos que trabajar mucho. Pero bueno, pues me alegra mucho tu comentario. Yo veo la clave en que muchas de las cosas que cronológicamente denominamos colecciones son tesoros o son escenografías, no son colecciones, ¿no? Entonces no es tanto que podamos atribuir un modo de relación que tiene que ver con la colección a otros muchos ejemplos, sino que tenemos que retirar la etiqueta de colección a gran parte de las cosas a las que por cronología se las colocamos. ¿Más preguntas? Bueno, hola, buenos días. En primer lugar, pues darle enhorabuena a los dos ponentes que nos han hablado de esos temas tan interesantes a lo largo de la mañana. Y en mi caso particular, pues mi pregunta también iría dirigida al profesor Ángel Fuentes. En el caso de los palacios pintados, de esas salas son las que nos ha hablado, el tema es muy interesante, puesto que de alguna manera también se refleja ese papel que tiene la pintura mural como agente transformador de todo el espacio en el que se ubica. En ese sentido, de alguna manera, también nos ayudaría a comprender, de alguna manera, esa decadencia de esas estancias pintadas que
has puesto de manifiesto a lo largo de tu conferencia. Y luego, aparte de eso, y tampoco para no extenderme mucho, porque ya tendré oportunidad de hacerte más preguntas, pues sabes que es un tema que me interesa especialmente, pero no recuerdo si en algún momento habíamos comentado la relación que podría haber, o no sé si ha llegado a estudiar, la relación entre Guadalupe y el monasterio de San Isidoro del Campo. Y bueno, me gustaría pues hacerte esa pregunta. Muchas gracias. Aparecerá, pero no quería extenderme. El caso del monasterio de San Isidoro del Campo es muy interesante porque es la orden de los jerónimos reformados, que es como, en teoría, deberían tener un decoro exquisito, y lo que hacen es exactamente lo mismo. También son un señorío, también tienen diferentes lugares que dependen de ellos legalmente, y también tienen una gran sala de representación que es la sala capitular. En este caso lo que pasa es que, bueno, además de la propia heráldica de los promotores o del monasterio, de lo que pueda haber, lo que se hace es hacer énfasis en su diferencia con los monasterios jerónimos, porque con lo que se ornamenta las pinturas de la sala capitular de San Isidoro del Campo, que es un sitio maravilloso que recomiendo a todo el mundo que vaya a ver, que está fuera de los circuitos mainstream cuando alguien visita Sevilla, bueno, no está muy cerca, pero es un sitio que hay que ver. Lo que hacen los Isidros, que es como se llama esta rama reformada de los jerónimos, es contar su historia y por qué son diferentes a los jerónimos en las imágenes de esa sala capitular, en comparación con los jerónimos. Esto es una cosa muy compleja sobre la que podríamos hablar mucho, pero aparecen, por ejemplo, monjes isidros y monjes jerónimos junto a San Jerónimo en el scriptorium. Y mientras San Jerónimo le está diciéndole cómo tienen que escribir su propia regla a los isidros, y ellos están escribiendo en el papel, los jerónimos tienen un papel pasivo y solo están leyendo. Entonces es muy interesante porque ahí ya no solo es un papel de representación del poder secular, sino también de diferenciación con la gran orden competidora de ellos mismos en ese momento, que era la orden jerónima. Eso es otro melón, pero sí. Pues damos por cerrado, si no hay otra cuestión, a esta sesión.